En una época, hermanos, donde la cultura promueve la independencia sin compromiso, la vida cristiana es todo lo contrario. Nos llama a una vida de vivir una fe madura, responsable, enfocada en servir a Dios en cada etapa de nuestra vida. Nosotros estamos meditando en esta hermosa epístola a Timoteo, donde Pablo está instruyendo a Timoteo cómo él tiene que conducirse dentro de la iglesia, cómo él tiene que ordenar la iglesia. Hemos visto semanas atrás de que la iglesia tiene el deber de poder cuidar a las viudas. Viudas que ya han perdido todo, ¿no? Una viuda es aquella que no tiene a nadie quien pueda apoyarlo. Y como vimos también, es el deber de los hijos, de los nietos, el poder sostener, cuidar, honrar a las viudas. Y el de los hijos, el poder honrar a sus padres y cuidarlos, sostenerlos, animarlos, estar con ellos. La semana pasada también vimos en cuanto a estas viudas que tienen que estar inscritas en esta lista de servicio que vimos para ser colocadas ellas deberían de cumplir ciertos requisitos: ser mayores de 60 años, de haber sido, digamos, con sus esposos han sido fieles, han criado hijos y están en un constante servir al Señor. Y esto no solamente cuando han llegado a ser viudas, sino que durante toda su vida ellas han mantenido este estándar. Han sido fieles a sus esposos, han criado hijos piadosos, ahora han servido a su Señor. Y estos requisitos eran similares, vimos, a lo que se demandaba a un anciano, pastor u obispo o un diácono. Esta era una loable labor de que estas viudas desempeñaban para el servicio de su Señor y para la iglesia. Pero también hay una parte dentro de este espacio que Pablo habla acerca de las viudas, donde se va a referir acerca de las viudas jóvenes. ¿Qué hay con estas viudas jóvenes que estaban en la lista o que querían pertenecer a esta lista? Entonces Pablo nos va a seguir hablando en estos versículos acerca de lo que va a involucrar una disciplina espiritual, donde debe de haber una responsabilidad familiar y donde también tiene que haber un trabajo diligente y un testimonio irreprochable. Vamos a continuar viendo esta sección de las viudas en 1 Timoteo, el capítulo 5, de los versículos del 11 al 16, y vamos a ver en esta mañana llamadas a la madurez y al servicio fiel. Ese es el título de nuestro sermón en esta mañana: llamadas a la madurez y al servicio fiel. 1 Timoteo, el capítulo 5, de los versículos del 11 al 16. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para leer juntos la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice: pero rehúsa poner en lista a viudas más jóvenes, porque cuando sienten deseos sensuales contrarios a Cristo, se quieren casar, incurriendo así en condenación por haber abandonado su promesa anterior. Y además aprenden a estar ociosas, yendo de casa en casa. Y no solo son ociosas, sino también charlatanas y entremetidas, hablando de cosas que no son dignas. Por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa y no den al adversario ocasión de reproche, pues algunas ya se han apartado para seguir a Satanás. Si alguna creyente tiene viudas en la familia, que las mantenga y que la iglesia no lleve la carga para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas. Vamos a orar. Señor, en esta mañana nos presentamos ante tu trono de la gracia, Padre, para pedirte que ministres nuestros corazones por medio de tu palabra, que nos hables por medio de ella, que nos enseñes, Señor, lo que tienes que enseñarnos a nosotros, que nos hables de manera particular a cada uno de nosotros, Señor, mientras meditamos en tu palabra. Señor, tu palabra, tú nos has dicho que es viva y eficaz, y creemos, Señor, que esa palabra viva y eficaz es suficiente para poder llenar nuestras vidas, para poder seguir transformándonos y formándonos a la imagen de Cristo, Señor. Y te pedimos que hagas tu voluntad
en medio de la predicación de tu palabra. Llévanos a toda verdad siempre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos, hermanos. La semana pasada hablamos sobre la naturaleza de la lista y la definimos como un rol para viudas mayores y fieles que han dedicado su vida al ministerio. Ya no son compañeras devotas de un hombre, ya no tienen hijos que criar, por lo que son elegibles y están capacitadas para apoyar a la iglesia, tal como ellas antes apoyaban a sus esposos. Pero ahora, hermanos, vamos a ver una fuerte exigencia de que las viudas jóvenes queden excluidas de esta lista por motivos, las decisiones que han tomado a la ligera. Ellas habían tomado una decisión, pero parece que esta decisión, que este compromiso que ellas habían tomado fue algo a la ligera, evidenciando inmadurez. Y por eso vamos a ver tres cosas en esta mañana. Lo primero que tenemos que ver es esto, que la madurez espiritual se evidencia en decisiones responsables. Eso es lo primero que tenemos que ver en esta mañana, que la madurez espiritual se evidencia en decisiones responsables. Pablo, el primer mandato que le da a Timoteo, le dice, pero rehúsa poner en la lista a viudas más jóvenes. Pablo manda a Timoteo que rehúse, que rechace colocar en la lista a las viudas más jóvenes. Este mandato, hermanos, de rechazar, rehusar, es el mismo término que el apóstol Pablo había usado en el capítulo 4, el versículo 7, cuando le prohibió a Timoteo prestar atención a fábulas mundanas y anticuadas. En otras palabras, no hay lugar a discusión. Porque si alguno por ahí trata de pensar que esto podría cambiar, de poder decir que tal vez Pablo en ese momento estaba siendo muy radical, tal vez Pablo estaba siendo muy enfático, pero creo que eso podría cambiar más adelante de acuerdo al contexto, de acuerdo a los tiempos, como algunos también piensan en este tiempo, ¿no? Como si la palabra del Señor tiene que adaptarse a los tiempos de este tiempo que estamos viviendo, cuando en realidad la palabra del Señor sigue manteniendo los principios y son los tiempos que tienen que adecuarse a la palabra del Señor. No se debe permitir que una viuda joven forme parte de esta lista de hermanas siervas donde la iglesia va a sostener a estas hermanas. Y algunos podrían cuestionar, algunos podrían decir, ¿pero por qué? ¿Pero por qué tiene que suceder esto? ¿Por qué es este mandato? Y el apóstol Pablo nos va a dar dos razones por las que estas viudas jóvenes no tienen que estar en la lista. La primera razón es porque su servicio y lealtad y su compromiso puede vacilar. Leamos nuevamente el versículo 11. Nos dice, pero rehúsa poner en la lista viudas más jóvenes porque cuando sienten deseos sensuales contrarios a Cristo se quieren casar, incurriendo así en condenación por haber abandonado su promesa anterior. ¿Está mal que una viuda desee volver a casarse? ¿Acaso no es eso precisamente lo que Pablo ordena tan solo versículos después, allá en el versículo 14? Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Y tenemos que hacer algunas observaciones para poder comprender lo que Pablo nos quiere decir. La palabra que se traduce, hermanos, como deseos sensuales, contiene la idea de deleitarse en o abrirse a impulsos lujuriosos. Básicamente, describe a quien quiere hacer lo que le plazca. ¿No has escuchado a alguna persona que dice, yo hago con mi vida lo que a mí me plazca? Nadie me puede decir a mí lo que yo tengo que hacer. Yo hago conmigo lo que yo quiero, lo que yo siento y lo que yo determino hacer con mi vida. Es lo que en este tiempo también muchísimas personas terminan diciendo, ¿no? Yo puedo hacer con mi vida, nadie me tiene que cuestionar. Es lo mismo, es este término que se traduce aquí. En otros escritos griegos, hermanos, se usaba este término katastreinao, hermanos, para referirse a un buey indomable, a un buey que no quería someterse,
a un buey que no quería ser guiado, quería irse, correr por aquí, por allá, simplemente haciendo lo que él quiere hacer. Estas viudas jóvenes, hermanos, podrían comenzar a sentir el impulso de los deseos sexuales y en contexto comenzar a sentir impulsos sexuales que finalmente terminen alejándolas de Cristo. Pero uno se podría preguntar, ¿cómo podrían estas mujeres alejarse del Señor? Y la respuesta más razonable es que sus deseos sensuales las tientan y las impulsan a casarse con un incrédulo. ¿Qué había pasado? Estas viudas jóvenes habían hecho un voto, habían hecho una promesa de servir fielmente al Señor, de guardarse en la soltería para su Señor. Pero debemos de dejar bien en claro que el problema, hermanos, no está en que las viudas jóvenes se vuelvan a casar. Ese no es el problema. El problema, hermanos, está en que ellas dejen que sus impulsos las aparten de Cristo. Ellos habían prometido que ahora su esposo sería Cristo, que su vida sería para Cristo, pero ahora su deseo de hacer lo que a ella les place se opone directamente a Cristo, está en contra de Cristo. Y por eso Pablo utiliza este verbo querer, que es telo, que indica un deseo emocional. Expresa el deseo de la joven influenciado por sus emociones. Ella desea volver a casarse, pero desea volver a casarse basándose en sus impulsos sensuales y no en la sumisión al Señor. Antes, estas mujeres solamente se deseaban dedicarse plenamente a servirle a su Señor, pero ahora están cambiando emocionalmente. Sus deseos las están llevando a tomar decisiones emocionales que le van a terminar trayendo consecuencias. Algo que debemos de comprender bien, hermanos, y que tenemos que entender esto, es que las decisiones basadas en la emoción casi siempre son erróneas. Estas viudas, emocionadas en ese momento, dijeron: yo quiero servir al Señor, me voy a dedicar a servir al Señor, voy a entregar mi soltería y nunca más me voy a casar. No ha llegado a tener hijos, su esposo ha fallecido joven, como vimos semanas anteriores. Las viudas eran más prácticas para poder quedarse viudas, ¿no? Porque los hombres iban a la guerra, por distintas enfermedades, había muchísimas mujeres viudas. Y como estas jóvenes habían enviudado, no tenían hijos, habían decidido y habían dicho: voy a dedicarme plenamente al Señor, voy a servir al Señor con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Pero ¿qué empezó a ocurrir con estas jóvenes? Al empezar a visitar casas, compartir con los huérfanos, mirar los matrimonios, ellas mismas empezaron a desear el poder volver a casarse. Ellas empezaron a desear el volver a tener una familia, que no está mal el volver a casarse, sino que sus motivaciones ahora eran erróneas. Estaban tomando decisiones emocionales. ¿Qué nos dice, hermanos, el profeta Jeremías acerca del corazón humano? Vayamos por un momento a Jeremías 17:9, por favor. Dice la palabra del Señor: más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Más engañoso que todo es el corazón. Tomar decisiones, hermanos, basados en nuestras emociones, siempre nos van a llevar a tomar o a sufrir consecuencias que van a terminar trayéndonos muchos problemas. Algunos toman emociones impulsados, están felices, toman una decisión y luego se dan cuenta de que eso está mal. Por ahí están tan airados que dicen: nunca más. Y luego dicen: ay, pero ¿por qué he tomado esa decisión?
porque son emociones o decisiones tomadas en base a la emoción y no a la razón. El deseo de volver a casarse se basa en su actitud de hacer lo que a ellas les plazca. Ellas quieren hacer lo que ellas quieren hacer. Es seguro asumir, hermanos, que ellas solo buscan su placer y no le importa en absoluto su obediencia a Cristo. Uno tal vez podría decir, pero ¿qué tiene de malo? Solo quiere casarse. Nuevamente volvemos a afirmar que lo malo no está en volver a casarse. Lo pueden hacer, sino que lo malo está en sus motivaciones. Lo que ocurre es que a veces nosotros tratamos de tapar y decir, pero ¿qué tiene de malo? Es algo normal, es una mentirita pequeña, ¿qué tiene de malo el poder hacerlo? Y si pecamos aquí, ¿qué tiene de malo? Es algo normal, todo el mundo lo hace y por eso también uno lo puede hacer. Esto está bien, no tiene nada de malo. Si pensamos de esa manera, hermanos, a todo lo que la Biblia llame pecado, al final vamos a terminar diciendo, pero ¿qué tiene de malo? Y vamos a pensar como el mundo piensa, hermanos. La motivación que estas mujeres tienen detrás de querer casarse es lo que está mal. Esto es algo grave porque el mismo versículo 12 de 1 Timoteo 5 nos dice que ellas, tomando estas decisiones emocionales, dejando a Cristo, dejando su promesa del Señor, incurriendo así en condenación por haber abandonado su promesa anterior. William MacDonald nos dice respecto a incurriendo así en condenación. Condenación aquí no significa perdición eterna, sino simplemente que ella recibe este juicio, condenación por haber desechado su primera fe. En un tiempo, ella profesó la mayor lealtad y devoción al Señor Jesucristo. Pero ahora cuando se presenta la oportunidad de casarse con alguien que no ama a Cristo, olvida sus votos o promesas iniciales y se va con el incrédulo, infiel al esposo celestial. Ella había prometido que ahora Cristo iba a ser su esposo, pero ahora por sus deseos no le importa si es cristiano o no es cristiano. Simplemente desea casarse, simplemente desea satisfacer sus deseos sensuales, simplemente quiere hacer lo que ella quiere hacer. Toma decisiones emocionales en base a un deseo que ella tiene, a un deseo que está teniendo, no importándole su obediencia al Señor y no importándole lo que ella había prometido al Señor. La palabra promesa, hermanos, la han traducido de la palabra griega pistis, que significa fe, fidelidad, promesa solemne. Cada una de las viudas inscritas en la lista se comprometió a permanecer viuda y servir al Señor de la iglesia por siempre. Esa promesa no debe interpretarse como un voto de celibato, ni debemos de considerar este grupo de viudas ministrantes como una orden monástica especial o como las monjas que hoy en la Iglesia Católica tienen. Parecería haber un acuerdo entre las viudas y la Iglesia de que permanecerían viudas y servirían a su Señor. Estas viudas se comprometieron a servir en la Iglesia como viudas a cambio de una ayuda económica. Ellas creían tener el don de la soltería. Muchas de ellas, al parecer, reprimían un verdadero deseo de casarse, pero al parecer el don de la soltería ellas no la tenían. Y finalmente se dejaban llevar, se casaban con el primer hombre que se les presentaba, ya que ningún hombre cristiano, hermano, disponible, habría querido que una viuda rompiera su promesa de servir a la iglesia en soltería. Por lo que muchos de estos nuevos esposos que estas mujeres tienen probablemente eran paganos. Y había una realidad, hermanos. Antiguamente, cuando una mujer se casaba con un hombre, la mujer adoptaba la religión del esposo.
Ese era antiguamente. Cuando una mujer se casaba, adoptaba la religión del esposo. Y nosotros podemos ver también allá, cuando vemos el caso de Ruth, cómo ella terminó casándose con un judío, asumió la religión judía. Cuando vuelve con Noemí, ella agarra y le dice: tu Dios será mi Dios, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, donde tú vayas, yo estaré. Hermanos, estas mujeres están tomando decisiones que van a terminar alejándolas del Señor. Estas mujeres están rompiendo su promesa. Estas mujeres, hermanos, están tomando decisiones basadas en sus emociones. Es por eso, hermanos, que nosotros tenemos que ponernos también a pensar. Tal vez por ahí alguno dice: ¿pero qué tiene que ver las viudas jóvenes conmigo? Tiene que ver mucho, hermano. ¿Por qué tal vez tú digas? Porque nosotros podríamos caer como estas mujeres. Podríamos tomar decisiones basadas en nuestras emociones sin considerar, reflexionar las implicancias que nos pueden llevar a tomar malas decisiones y sufrir las consecuencias. Pero esto no quiere decirnos que simplemente ya no tomemos decisiones. O por ahí tal vez digas: bueno, lo más práctico, no tomo ninguna decisión, me quedo simplemente sin hacer nada y estoy muy tranquilo. Nada me va a chocar, no voy a sufrir las consecuencias, voy a estar tranquilo y entonces voy a estar bien. Eso también está equivocado. Porque nosotros como cristianos tenemos que tomar decisiones basadas en las Escrituras, y dentro de lo que involucra el servicio al Señor tenemos que servirle a nuestro Señor. Hermanos, nosotros debemos de ser obedientes a la palabra del Señor y debemos tomar decisiones en fe. Y por eso tenemos que preguntarnos: durante tus años de cristiano, hermanos, ¿has hecho compromisos con Dios, mejor dicho, que luego has abandonado? ¿Acaso por ahí no le has prometido: Señor, te voy a servir hasta el final? Señor, si tú me bendices, yo voy a hacer esto, esto y esto, Señor. Señor, yo voy a ir a donde tú me mandes y voy a predicar tu palabra. Señor, si tú me das esto de aquí, yo voy a estar fielmente, te voy a servir todos los días de mi vida. Mi casa te va a servir, Señor. Yo y mi familia estaremos ahí. Señor, este año voy a leer tu palabra, voy a leer desde Génesis hasta Apocalipsis, Señor. Señor, este año no voy a faltar ningún día en la iglesia y voy a servirte con todo plenamente. Señor, este año es el año donde voy a predicar tu palabra. Señor, este año yo voy a dar para las misiones, yo voy a dar para tu iglesia. Señor, hemos hecho muchísimos compromisos, pero por ahí las hemos abandonado. Hermano, también tenemos que preguntarnos: ¿cómo somos nosotros? ¿Nuestro carácter sostiene nuestras decisiones o nuestras emociones la cambian? Nuestro carácter, hermanos, somos hombres de poder decir: mi sí es sí y mi no es no. ¿O somos como personas de doble ánimo, como diría Pablo allá en el libro de los Hebreos, que es inconstante, dicen, sus caminos? Es como aquella persona que deshoja margaritas. Hoy día le sirvo al Señor, creo que hoy día no, porque no me siento muy bien. Hoy día voy a alabar al Señor, hoy día estoy cansado, pero creo que necesito más bien esto de acá. Hoy día voy a congregarme, creo que no me siento con ganas de poder congregarme. Hoy día sí voy a darle gracias al Señor, pero hoy estoy mal, veo cómo está pasando acá y no tengo ganas de poder hacer esto. Hermanos, a veces nuestras emociones terminan cambiando nuestras decisiones, pero no es nuestro carácter. Y por eso, hermanos, nosotros tenemos que ponernos a pensar y tenemos que entender, en primer lugar, que Dios está muy comprometido con formar nuestro carácter. Porque el Señor no quiere que seamos hombres y mujeres de doble ánimo, sino personas de carácter que marquen que somos hijos del Señor. Pero que a la vez también, hermanos, nuestro carácter nos lleven a tomar decisiones importantes, y esas decisiones marcadas en la fe. ¿Qué es lo que rige nuestra vida? ¿Nuestro carácter o las emociones? Y cuando te hablo de carácter, no te hablo de tu temperamento, hermano. De poder decir que tú, como Pedro, que dice: Señor, contigo hasta la muerte. Eso es temperamento.
El carácter es aquello que regula nuestro temperamento y nos hace pensar y decir: ¿puedo seguir al Señor hasta el final? Puedo, en el poder del Señor, y continuaré con Él. ¿Puedo servirle al Señor? El Señor me ha dado dones y talentos y creo que Él ha dicho que va a estar conmigo hasta el final, y creo que puedo, aún a pesar de todas las circunstancias. Por eso es que el carácter tiene que marcar nuestra vida. No podemos tomar decisiones a la ligera, hermanos. No podemos ser personas como el mundo, que toman decisiones y que luego se están arrepintiendo y que nos van conociendo como personas mentirosas. En segundo lugar, hermanos, la segunda razón por la que estas viudas no deben ser consideradas en la lista es porque aprenden a ser ociosas. Leamos lo que dice el versículo 13 de 1 Timoteo 5, hermanos. Y esto es fuerte, de verdad, porque dice el texto: y además aprenden a estar ociosas, yendo de casa en casa, y no solo son ociosas, sino también charlatanas y entrometidas, hablando de cosas que no son dignas. No solo pueden tomar decisiones apresuradas y luego no cumplir con su promesa al Señor. Además, estas mujeres aprenden a estar ociosas. La palabra aprender proviene de una palabra que es mantano. La raíz de esta palabra es la misma que la palabra discípulo. Un discípulo es alguien que aprende, pero la idea aquí se asemeja más bien a la de un aprendiz. La idea es que estas mujeres se están formando, están aprendiendo activamente para ser ociosas. En otras palabras, están yendo a la escuela, a la universidad de la ociosidad, y se van a terminar graduando de magíster en ociosas, o van a tener ahí un bachillerato o una licenciatura, o tal vez después en un doctorado de ociosidad. Hermanos, ¿pero por qué? ¿Por qué se están convirtiendo activamente en ser ociosas? Debido a que, como la iglesia la sustenta, ellas deben de visitar a hermanos, hermanas, huérfanos, deben cuidar enfermos, y cuando no están centradas espiritualmente, en vez de aportar en la iglesia, terminan siendo ociosas, chismosas, entrometidas. Esto es lo más terrible que a una viuda joven le puede pasar. Es que al tener tiempo libre, se dedique a ser ociosa y alimente su pecado con chismes y metiéndose en la vida de otras personas. Como tiene tiempo, va y visita a la hermanita y por ahí, uy, no sabes lo que me he enterado, acabo de visitar a la hermana y la hermana tiene unos problemas, uy, tú no sabes. Por ahí se va y se mete a otro lugar donde no la han llamado, está ahí. Ha empezado a ser ociosa, se está metiendo, está siendo charlatana, o como diríamos nosotros, se está metiendo mucho floro por ahí dentro de las casas, se está chismeando, se está metiendo en cositas que no deben, y esto son cosas que no son dignas. Por supuesto, hermanos, eso no quiere decir que toda viuda joven sea así, pero es una tentación. Porque, hermanos, cuando uno no está trabajando, cuando uno no está haciendo algo, simplemente la ociosidad nos va a llegar y vamos a terminar haciendo algo. O nos terminamos distrayendo con otras cosas, o vamos a terminar metiéndonos en cosas que no somos llamados ahí. Y por eso, ante eso, hermanos, por eso Pablo le va a decir más adelante, como vamos a ver ahorita, que lo mejor, que la mayoría de estas viudas, para que no caigan en estar ociosas, en ser charlatanas, estar metiéndose en chismes, entrometiéndose en cosas que no les corresponde, lo mejor es que se dediquen o se casen y críen hijos. Pero ante esto, hermano, tenemos que preguntarnos también nosotros. Nuevamente, las viudas, o lo que Pablo nos habla, nos tiene que hacer reflexionar a todos nosotros. Nosotros debemos de recordar, hermanos, que la ociosidad abre las puertas al chisme, a la crítica, a la indiscreción. Y preguntémonos, ¿cómo estás administrando tu tiempo, hermano? ¿A qué te estás dedicando más?
¿Con qué te estás llenando más, hermano? Cuando tú tienes tu tiempo de ocio, como lo llamamos, cuando estás descansando, ¿a qué te dedicas en ese momento? ¿Qué es lo que haces? ¿Con qué llenas tu vida, amado hermano? ¿Con qué estás saturando tu mente y tu corazón? Por otro lado, ¿tus conversaciones están edificando o te están terminando o están destruyendo? ¿Tus conversaciones están llevando a la madurez a otro hermano o le están llevando a pecar para poder querer escuchar más acerca de la vida de otro hermano? ¿O están hablando de cosas que no para nada edifiquen? Amado hermano, nosotros tenemos que aprender a administrar bien nuestros tiempos. Nuestra vida tiene que estar marcada en que todos nosotros tenemos que trabajar, sí, pero que si no estamos trabajando por X motivo, tenemos que aprender a dedicar bien nuestro tiempo, donde podamos llenarnos no solamente de la palabra del Señor, podemos aprender otras cosas, pero la palabra del Señor tiene que primar en nuestra vida, porque la palabra del Señor nos lleva ¿a qué? A hacer cosas para Él. Cuando tú lees Proverbios es un libro muy rico. Cuando nos hablas y nos dicen aquella persona que está ociosa, mira las hormigas que trabajan. Y nosotros sí, claro, trabajan y tenemos que aprender también incluso de la creación. Hermanos, ¿cómo estamos administrando nuestro tiempo? La madurez cristiana también se evidencia en cómo nosotros administramos nuestro tiempo. La madurez cristiana también se evidencia, hermanos, cuando nosotros tomamos decisiones, no en cuanto a nuestras emociones, sino a través de la razón, y tomamos decisiones basadas en la fe, donde mi sí es sí y mi no es no, sabiendo que todo lo hago para la gloria del Señor. La iglesia, hermanos, debe protegerse de una mujer así, pero estas jóvenes también necesitan protección. El primer paso es bastante sencillo. No se puede condenar al fracaso a estas mujeres, incluyéndolas en una lista para la que solo están calificadas las mujeres mayores, porque ellas han sido fieles durante toda su vida, han sido fieles a sus esposos, han criado hijos piadosos, son mayores de 60 años, ya no están pensando en casarse y solo quieren servirle a su Señor. A estas mujeres sí, es donde la iglesia puede sostenerlas, porque ellas se están dedicando plenamente a su Señor. Pero en segundo lugar, hermanos, nosotros también tenemos que ver que la madurez espiritual persevera y se expresa en un servicio responsable. Leamos lo que dice el versículo 14, hermanos, y el versículo 15. Se nos dice: por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa y no den al adversario ocasión de reproche, pues algunas ya se han apartado para seguir a Satanás. En nuestros días, hermanos, estas palabras que el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, ha escrito, nos brinda como una solución. Estas palabras que brinda como una solución va a provocar o provocaría, hermanos, un gran revuelo en la mayoría de iglesias. ¿Por qué? ¿Cuáles son estas palabras? Pablo dice: quiero que se casen. Hoy en nuestros días, muchos piensan que no quieren casarse, no quieren tener hijos, por muchas razones. Y rápidamente empezarían a cuestionar las Escrituras y decir que ese es el problema de cada uno. Si me caso o no me caso, es mi decisión. Ante eso debemos de recordar un par de cositas. Dios desde el inicio de la creación estableció el matrimonio y lo bendijo para que en las familias tuvieran hijos y que estos hijos sean formados de una manera piadosa. Hoy en este tiempo muchísimos cristianos también, hermanos y hermanas, algunos no quieren casarse, pero detrás de ello la pregunta es: ¿cuál es tu motivación para no querer casarte? Algunos de ellos es un mal ejemplo que han tenido anteriormente. Otros porque simplemente dicen: uy, no, los niños no me caen, así que yo no quiero tener hijos. Pero eso, detrás de todo, ¿a qué va? Es lo que yo quiero. Y por ahí no le he preguntado al Señor si realmente eso es lo que Él quiere para mi vida.
Para evitar, hermanos, el desastre de las viudas jóvenes que estas viudas podrían pasar, Pablo quiere, no desde la emoción, sino desde la razón, que las viudas jóvenes se casen en el Señor, no en yugo desigual. Que no tomen decisiones a la ligera y que quieran casarse con cualquiera que venga. No, que tiene que ser un hombre piadoso, un hombre que ame al Señor, un hombre que tiene a Dios por encima de todo, un hombre que va a llevar a su esposa a que ella ame cada día más a Cristo, un hombre que va a guiar su hogar, un hombre que va a llevar a su esposa y a sus hijos a que vengan a la casa del Señor. Él les va a enseñar las Escrituras, él va a orar con su esposa, con sus hijos, él les va a enseñar la palabra del Señor. Es por eso que cuando se case esta viuda, tiene que ser un hombre que ame al Señor, porque si no ama al Señor, simplemente este hombre va a ser una piedra en su zapato y al final le va a traer lágrimas tras lágrimas, porque no va a amar al Señor como ella quisiera que ame al Señor. La razón, Pablo dice desde la razón, que se casen, que tengan hijos, que se dediquen al hogar. Es así de simple, hermanos. Por supuesto, esto no es un mandato para todas las jóvenes viudas en todas las situaciones. Algunas podrían tener el don de la soltería y simplemente no se casan. Pero esto sí es un principio claro, hermanos, para un problema general. Esta solución refleja el gran designio de Dios y por lo tanto le agrada y resuelve el problema de la ociosidad. Porque van a tener que hacer cosas. ¿Y qué son las cosas que ellas van a tener que hacer? Pablo dice, yo quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos, y le va a añadir algo más. ¿Qué es lo que dice? Que cuiden su casa. Hermanos, la palabra cuidar la casa proviene de una palabra que es oikodespoteo. Y tal vez tú digas, pero ¿por qué me está diciendo acerca de esta palabra? Porque esta palabra, hermanos, significa literalmente ser amo o señora de una casa, mantener la casa o administrar la casa. John Phillips nos dice acerca de esto: gobernar bien un hogar es un trabajo de tiempo completo, especialmente cuando hay hijos de por medio. La esposa y madre piadosa, reinando como reina sobre su propio pequeño mundo, tiene el destino de las naciones en sus manos. Cuán cierta es la afirmación de que la mano que mece la cuna gobierna el mundo. Bendita sea Jocabed, quien meció la cuna del niño Moisés. Bendita sea la esposa de Jesé, quien meció la cuna de David. Bendita sea María, quien meció la cuna de Jesús. Otro autor, Lesky, dirá: este es el dominio y la provincia de la mujer, en el que ningún hombre puede competir con ella. Su grandeza y su importancia siempre deben ser consideradas como la esfera divinamente destinada a la mujer, y donde se manifiesta todas sus cualidades y dones femeninos encuentran pleno desarrollo y la más feliz satisfacción. Y tal vez uno por ahí dirá, pero lo que ocurre es que Pablo vivía en tiempos antiguos. Lo que pasa que en este tiempo, ¿acaso no sabe que las mujeres también quieren estudiar, quieren tener una profesión, que quieren tener una carrera, quieren tener una empresa, quieren tener muchas cosas? Solamente dedicarse al hogar, no. Por eso, si alguien tiene dinero, puede contratar a alguien para que termine cuidando a sus hijos. Ahora no, si yo gano más, le puedo decir a mi esposo, quédate, encárgate del hogar, mientras yo voy a trabajar. Hermanos, el Señor ha dado roles tanto al hombre como a la mujer. Si bien la responsabilidad plena, completamente, es del hombre, porque algún día el hombre le va a tener que rendir cuentas al Señor por su esposa, por sus hijos, por cómo se guió la casa, pero el pequeño reino del hogar es de la mujer. El hombre trabaja y provee, y quien termina administrando es la mujer. Y si pensamos por ahí que no, tengo que trabajar, tengo que esforzarme, mira la última parte de lo que dice Pablo en este mismo versículo 15.
El 14, perdón, dice: y no den al adversario ocasión de reproche. Una esposa cristiana, hermanos, que no cumple con su trabajo en casa, le da a Satanás una ventaja para sus operaciones y los resultados son trágicos. Y volvemos, hermanos, si bien a veces una esposa y madre cristiana puede tener que trabajar fuera del hogar, esto no debe ser una excusa para descuidar y destruir su ministerio en él. La esposa que trabaja simplemente para conseguir más lujos puede descubrir demasiado tarde que ha perdido algunas cosas necesarias que podría haberlas hecho dentro del hogar. Puede que esté bien tener lo que el dinero puede comprar, si no se pierde lo que el dinero no puede terminar comprando, hermanos. La forma en que las esposas y madres cristianas administran sus hogares puede ser un testimonio para quienes están fuera de la iglesia. Así como un pastor, hermanos, debe de tener una buena reputación entre los de afuera, las esposas también deben dar un buen testimonio. Las mujeres quizás no pueden ser ancianas de la iglesia, pero pueden ministrar al Señor en sus propios hogares, y esto es algo que en la gracia del Señor les ha concedido. Hermanas, el Señor las ha llamado a que ustedes tengan el ministerio dentro del hogar. No pueden descuidar su hogar, no pueden descuidar la crianza de sus hijos, no pueden descuidar el poder cuidar también a sus esposos. Tal vez los esposos dicen: claro, no, ya ves, tú tienes que cuidar tu casa, tú tienes que hacer esto, yo solamente me voy a dedicar a trabajar. No, hermanos. Si bien el texto habla acerca de las mujeres, pero tenemos que recordar que el esposo es al final el responsable de todo el hogar, y él tiene que enseñar, nutrir, fortalecer a su esposa, o en palabras de Pedro, tiene que cuidar a su esposa como vaso más frágil para que sus oraciones no sean o no tengan estorbo. Por un momento, hermanos, vayamos a Proverbios capítulo 31. Proverbios capítulo 31, hermanos, nos dirá lo que Pablo nos está hablando en estos momentos, de cómo es que ellas o las hermanas tienen que cuidar sus hogares. Proverbios 31, el versículo 10. Y tal vez algunas podrían decir: wow, pero estas características son las que está hablando el rey. No, es una madre que le habla a su hijo acerca de una mujer en la cual él tiene que buscar con estas cualidades. Proverbios 31:10 nos dice: mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Su valor supera en mucho al de las joyas. En ella confía el corazón de su marido y no carecerá de ganancias. Ella le trae bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con agrado trabaja con sus manos. Es como las naves de mercader, trae su alimento de lejos. También se levanta cuando aún es de noche y da alimento a los de su casa. Y tarea a sus doncellas. Evalúa un campo y lo compra. Con sus ganancias planta una viña. Ella se ciñe de fuerza y fortalece sus brazos. Nota que su ganancia es buena. No se apaga de noche su lámpara. Extiende sus manos a la rueca y sus manos toman el uso. Extiende su mano al pobre y alarga sus manos al necesitado. No tiene temor de la nieve porque todos los de su casa llevan ropa escarlata. Se hace mantos para sí, su ropa es de lino fino y de púrpura. Su marido es conocido en las puertas de la ciudad cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas de lino y las vende, y provee cinturones a los mercaderes. Fuerza y dignidad son su vestidura, y sonríe al futuro. Abre su boca con sabiduría, y hay enseñanza de bondad en su lengua. Ella vigila la marcha de su casa, y no come el pan de la ociosidad. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. También su marido, y la alaba diciendo: muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú la superaste.
superas a todas. Engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Denle el fruto de sus manos y que sus obras la alaben en las puertas de la ciudad. Hermanos, es lo que hace una mujer que cuida su casa en el Señor. Es aquella mujer que depende plenamente del Señor y que sabe que el Señor le ha dado ese rol, sabe que el Señor le ha dado ese ministerio dentro del hogar para cuidar su hogar. Y es por eso que se esfuerza, es por eso que busca sabiduría en el Señor, es por eso que busca al Señor. Y como cuida bien su casa, no da al adversario o personas para que puedan criticar o que puedan reprochar. Al animar, hermanos, a estas mujeres a casarse con hombres piadosos, criar familias piadosas, dedicarse a la obra que agrada a Dios, no habrá ocasión para que el enemigo calumnie a la iglesia y tampoco se hable mal acerca de la casa. Pero el versículo 15 nos da una pauta y nos dice, pues algunas ya se han apartado para seguir a Satanás. Algunas de las viudas, hermanos, se habían descarriado, se habían apartado, se habían desviado del verdadero camino de la piedad para seguir. Esta palabra seguir, hermanos, es la misma palabra que el Señor Jesús usó para referirse a los discípulos que venían tras Él cuando Él dijo, toma tu cruz y sígueme. Estas mujeres están siguiendo, hermanos, pero están siguiendo ¿a quién? Están siguiendo a Satanás, están siguiendo al engañador, están siguiendo el pensamiento de este mundo que les está diciendo, no, ¿cómo es posible que tú te dediques solo al hogar? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué no haces que tu esposo también? Uy, no. Ahora en este tiempo las mujeres compartimos lo mismo. 100% el hombre, 100% la mujer. Él también tiene que hacer. Sí, el hombre también tendría que apoyar dentro del hogar porque es el hogar de todos. Pero la responsabilidad, el rol, hermano, el ministerio es tuyo. En este mundo, hermanos, en este tiempo, este movimiento feminista trata de quitar a las mujeres el rol que le corresponde. Trata de hacerles pensar que lo que dicen las Escrituras está mal. Tratan de hacerles pensar que Dios se ha equivocado. Tratan de hacerles pensar, hermanos, que lo que el mundo dice es algo cierto, pero cuando en realidad hacen que la mujer pierda su feminidad, hace que pierda lo que Dios ha dado para una mujer, hace que se pierda lo que dice Proverbios 31 en cuanto a la mujer. Y por eso también se sufren las consecuencias dentro de lo que son la vida de los hijos, porque ellos también empiezan a ver de que dentro de la casa no se ama plenamente al Señor y no hay un modelo cuando ellos también al final tengan y van a tener un hogar y de cómo tienen que criar su hogar. Hermanos, Satanás sigue engañando a muchas mujeres, alejándolas de sus casas, de sus tareas, de su rol dentro del hogar, de su servicio a su Señor. Así como aquellas mujeres en el tiempo de Pablo fueron engañadas por los falsos maestros y que se apartaron de los caminos del Señor, se apartaron de la palabra del Señor, hoy muchas también están siendo engañadas. Y por eso la palabra del Señor tiene que llevarnos a reflexionar, a tomar decisiones basadas en su palabra. Y tenemos que preguntarnos, hermanos, y pregúntate, hermana, por un momento, en una breve reflexión, ¿cómo estás gobernando tu casa, amada hermana? ¿Cómo estás cuidando tu primer ministerio, que es tu hogar, tus hijos? ¿Qué le estás enseñando a ellos? ¿Cómo te estás conduciendo dentro de tu hogar? Acá hay una palabra irónica, hermanos. Y esta palabra irónica es seguir, porque están siguiendo estas mentiras al engañador, a Satanás. Si tal vez, hermanos, los ancianos de Éfeso hubieran sido más proactivos, Timoteo no tendría que reaccionar ahora. Esta es la cruda realidad de la historia naciente de la iglesia de Éfeso.
La advertencia en los versículos del 11 al 13 no es una mera especulación, sino que refleja lo que ya ha ocurrido en algunos casos. Algunas viudas, impulsadas por sus propias pasiones, han seguido los deseos de su corazón y han abandonado la fe, han abandonado la palabra del Señor, han seguido el pensamiento del mundo, no han querido obedecer la palabra del Señor cuando el Señor les dijo: no te unas en yugo desigual. Ellas tomaron decisiones basadas en sus emociones y luego después de eso dijeron: no puedo hacerlo. Por eso, amado hermano, cuando vas a tomar una decisión, siéntate, ora y toma la decisión basada en el Señor para que tú puedas terminar cumpliendo aquella decisión. Y por último, hermanos, para terminar, tenemos que ver que la madurez se confirma en la responsabilidad familiar y el servicio fiel. Pablo termina esta sección en el versículo 16 en cuanto a las viudas. Si alguna creyente tiene viudas en la familia, que las mantenga y que la iglesia no lleve la carga para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas. Pablo nuevamente vuelve a la familia. Cuando tú lees el versículo 8 de este capítulo 5, vas a encontrar mucha similitud. Aquí el versículo 8 nos dice: pero si alguien no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Aquí en el versículo 8, el peso recae sobre el hombre. Pero en el versículo 16, hermano, recae sobre la mujer. Es la misma construcción y tiene la misma fuerza. Tanto el hombre tiene que proveer para su casa, y ahora también aquí, si alguna creyente tiene viudas en la familia, ella también tiene que sostener a esta viuda. Esta mujer creyente puede ser viuda, aunque ciertamente no necesita apoyo económico, ya que cuida de otros. Pero también podría ser cualquier mujer de la iglesia con la capacidad de proveer para una viuda en su entorno. La cuestión es muy sencilla. Todas las viudas recibirán atención. Cada persona es responsable de cuidar a las viudas que estén a su alcance, y la iglesia se hará cargo de todas aquellas que queden desamparadas. Las mujeres no están obligadas a desobedecer la clara enseñanza de las Escrituras, al igual que los hombres. Todo hombre y toda mujer tiene el deber de cuidar y proteger a sus viudas, de poder proteger y honrar a sus padres. Todo hijo y todo nieto tiene el deber de cuidar de sus viudas, de cuidar de sus padres, de sus abuelos. La iglesia nunca tuvo por objeto asumir las responsabilidades de la familia. Pero donde no hay familia, o hay una familia desobediente que no quiere asumir su compromiso, Cristo ha edificado su iglesia como una familia para poder cuidar a las desamparadas. Juan Calvino escribió diciendo: con demasiada frecuencia la gente se complace en trasladar sus cargas a la iglesia. Pablo advierte específicamente contra esto aquí. Pablo les dice a los creyentes que deben de cuidar de las viudas de sus propias familias. Durante demasiado tiempo, la iglesia ha servido de apoyo a las familias. Los hombres que se dicen cristianos, hermanos, han dejado su rol, su responsabilidad de enseñarle la palabra de Dios a sus hijos, porque ellos ya no se sientan con la Biblia abierta delante de sus hijos. No estudian las Escrituras ni oran con sus esposas. ¿Por qué? Porque en su mente está, porque la iglesia se va a encargar de eso. Las madres que se dicen cristianas ahora en este tiempo nunca se molestan de enseñar a sus hijos las verdades básicas del Evangelio. Ni una sola vez les enseñan a glorificar la soberanía de Dios, ni a cantar sus alabanzas. ¿Por qué? Porque ellas tienen en su mente: la iglesia se ocupa de eso. Cuando el pensamiento del hombre cae sobre eso para no asumir su rol, su responsabilidad, siempre le va a tirar la pelota a otros.
Es como cuando los padres también le tiran la pelota al colegio. El colegio es el responsable de educarlo, el colegio es el responsable de enseñarle valores, el colegio es el responsable de que están ahí, tienen que cuidarlos. Cuando en realidad la verdadera responsabilidad está en los padres, tanto el padre y la madre, de cuidar, valorar, proteger, darle valores y principios a los hijos. Si tu hijo habla mentiras, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del colegio? ¿Por haber escuchado en otro lado? No, es nuestra responsabilidad. Si mi hijo empieza a hablar lisuras, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Mía? La del colegio. Es nuestra responsabilidad, no es de la iglesia, es nuestra responsabilidad. Pero ha escuchado ahí con sus amigos. No, es tu responsabilidad educar y criar a tu hijo. Y si mi hijo toma malas decisiones, cuando sea mayor, tomó malas decisiones, es su responsabilidad. Pero nuestra responsabilidad es la de criar, educar en los principios que marcan las Escrituras. Y por eso es donde nosotros tenemos que sacrificarnos, aún a pesar de estar cansados, de enseñarles los principios y verdades a nuestros hijos, a nuestras esposas. Hermanos, la familia jamás debe eludir su deber. La iglesia estará presente, pero solamente como un apoyo, hermanos. La iglesia está aquí para guiar, dirigir, instruir y formar en la justicia, enseñarte lo que dice la palabra del Señor. Pero donde no hay familia, hermanos, Cristo tiene su iglesia. Pero aquí donde la familia permanece, la iglesia debe llamarla a prepararse y ponerse manos a la obra. Tenemos que trabajar en nuestras familias. Tenemos que fortalecer la familia. Amados hermanos, tienes que asumir tu rol y tu responsabilidad de enseñar a tu esposa, de orar con tu esposa, de educar a tus hijos, de enseñarle a tus hijos lo que dice la palabra del Señor. Y amada esposa, es tu deber, amada hermana, perdón, lo estoy diciendo a mi esposa que está allá. Amada hermana, es tu deber, es tu responsabilidad, que tú tienes que educar, criar a tus hijos en lo que dice la palabra del Señor. Tienes que orar por tu esposo, porque tu esposo sale y sufre las tentaciones y tienes que orar para que el Señor lo guarde, lo cuide, lo ayude, y también para que asuma su rol y que Él sea la cabeza que el Señor le ha mandado a hacer. Hermanos, cualquier cosa menor que esto no es amor. Cualquier cosa que nosotros podamos hacer o intentar hacer por esto, hermanos, no es cuidado. Cualquier cosa menor es menos que protección. Tenemos que volver a los principios básicos de la palabra del Señor. La madurez, hermanos, nos lleva a tomar decisiones basadas en el Señor. La madurez nos ayuda a perseverar y a mantenernos fieles. La madurez nos ayuda, hermanos, a ser hombres y mujeres que marcan y que tienen un buen testimonio, pero por sobre todo que aman al Señor, y por eso podemos asumir nuestro rol. Por eso tenemos que pedir al Señor, hermanos, que nos transforme en creyentes maduros, en creyentes responsables, en creyentes firmes y fieles, para que su nombre sea glorificado en nuestra vida, en nuestra iglesia, y que las personas que no conocen del Señor terminen diciendo: realmente ellos son discípulos de Cristo. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a tener un tiempo para poder orar. Maravilloso Señor, nos presentamos ante tu trono de la gracia por medio de Cristo. Señor, tu palabra es tan práctica, tu palabra es tan desafiante. Tu palabra, Señor, nos lleva a reflexionar y a darnos cuenta que a veces, Señor, estamos equivocados. Señor, a veces nosotros tomamos decisiones a la ligera. Nos emocionamos y decimos: sí, lo voy a hacer. Pero luego vienen, Señor, las dificultades, las circunstancias, nuestros deseos, y terminamos, Señor, negando y diciendo: no lo voy a hacer. Señor, ante esto perdónanos, porque tantas veces te hemos prometido tantas cosas, Señor,
Y al final hemos terminado declinando, decayendo y colocando de excusas tantas cosas. Pero en realidad nosotros, Señor, hemos fallado a nuestra promesa que te hemos hecho a ti. Te hemos prometido tantas veces que te vamos a servir, que nos vamos a entregar con todo, que vamos a meditar en tu palabra, que ahora sí vamos a servirte, que ahora sí vamos a hacer esto y aquello. Y al final, Señor, terminamos haciendo todo lo contrario. Perdónanos, Señor, y permítenos, Señor, tomar decisiones firmes, decisiones, Señor, que marque el carácter que tú estás formando, Señor, de Cristo en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a poder ser perseverantes en este hermoso caminar contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos asumir el rol, el ministerio que tú nos has dado a cada uno de nosotros. A mis hermanas, Señor, dentro del hogar, que ellas puedan cuidar bien su casa, Señor, que puedan gobernar bien su casa, que puedan criar hijos piadosos, que puedan, Señor, cuidar su hogar, que puedan, Señor, ser esa ayuda idónea para sus esposos, y que se pueda dar lo que dice Proverbios 31, Señor, que sean mujeres virtuosas, Padre bueno, pero esas mujeres virtuosas que te aman, que te temen, que te buscan, que te sirven y que te han colocado a ti en primer lugar, Señor, y que por ende pueden hacer las cosas que están llamadas a poder hacer. Señor, ayúdalas en medio de las batallas que tienen día a día, Señor, contra este mundo que nos miente, este mundo que nos engaña, este mundo que nos vende la mentira de Satanás, de que tu palabra, Señor, ya no trasciende en este tiempo. Señor, ayúdanos a ir en contra de este pensamiento del feminismo, Señor, que trata de alejar a las mujeres de lo que tú has llamado a ser, Señor, donde tú las dignificas, donde tú las has llamado, donde tú, Señor, ellas reciben honra de parte tuya. Señor, ayúdalas, Padre bueno, a que vuelvan a principios básicos que es tu palabra. Señor, y ayúdanos a todos nosotros, Señor, a poder sostenernos en tu familia, en la familia que tú nos has dado, a poder, Señor, honrar a nuestros padres, donde los hijos menores, Señor, obedezcan a sus padres, donde los hijos mayores honren, busquen, provean para sus padres, Señor, donde los hijos, Señor, puedan cuidar a sus padres, puedan escuchar a sus padres, puedan perdonar a sus padres, Señor, y donde también, Señor, los hijos puedan, Señor, seguir conduciendo. Y si hay viudas, Señor, ayúdanos a sostenerlas, ayúdanos a guardarlas, ayúdanos, Señor, en este orden que tú estás trayendo a tu iglesia, que en su momento como iglesia también podamos reflejar la familia que somos en ti, Señor, y poder cuidarlas también como una familia en ti. Señor, ayuda a cada hombre, a cada mujer a asumir su rol, para que dentro del hogar se vuelvan nuevamente, Señor, los cultos en la casa, donde el padre como sacerdote, Señor, sea el que guíe ese culto familiar, donde guía a su esposa, ora con su esposa, les enseña la palabra, Señor, a sus hijos, donde guía a sus hijos para que te conozcan, te alaben, donde la esposa guía a sus hijos a poder alabar, a poder expresar, les enseña quién es Dios, donde Dios es totalmente soberano, donde las esposas preparan a los hijos para que puedan también amar, guiar, Señor, y más adelante también estos hijos puedan tener hogares piadosos, Señor. Ayuda a los solteros a que no se unan en yugo desigual, Señor. Ayúdalos, Señor, para que ellos sean obedientes a tu palabra, Señor, y no terminen sufriendo las consecuencias. Ayúdalos, Señor, a que sean hombres y mujeres y todos juntos de principio, Señor, que seamos obedientes a tu palabra y que te busquemos a ti y solamente a ti y nada más que a ti. Y como dice tu palabra, Señor, que si buscamos tu reino y tu justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Glorifica tu nombre, Señor, en nuestras vidas. Haz tu buena, agradable y perfecta voluntad. Sigue desafiándonos, Señor, para que volvamos a ti, solamente a ti, y nada más que a ti. En Cristo Jesús, Señor, quien es nuestra esperanza, quien es nuestro intermediario, por medio de Él, Señor, sabemos que tú responderás y harás muchísimo más allá de lo que te estamos pidiendo en esta mañana. En Cristo Jesús.